¿Qué es lo que ha pasado en las últimas horas en esta jornada electoral? Vamos a revisar lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Metepec, Estado de México. ¡Recojan las boletas! En Oaxaca, en Veracruz y en Chiapas. Para fortuna de todos los ciudadanos, ninguna de las irregularidades de las denuncias que se han presentado ha representado una amenaza en este proceso, en esta jornada electoral, y ya han sido interpuestas las denuncias para que se investigue, obviamente, lo que ha estado ocurriendo. Pero vamos a hacer una revisión bastante amplia. A las 10 de la mañana con 23 minutos, el Instituto Nacional Electoral informó que ya habían sido instaladas 107.563 casillas de las 162.891 por instalar. Recordemos, la proyección del INE es no poder instalar 300 casillas, equivalente al 0.002%, por cuestiones de inseguridad principalmente. Estaremos obviamente al tanto de cómo va el proceso de instalación y cuáles fueron las que nos instalaron. La hora que ofrecí, el de las 10 de la mañana, Centro de México. Recordemos que pues hay diferentes zonas horarias. ¿Se acuerdan que en el año 2015, en fin de semana de veda electoral, ya a unas horas de las elecciones intermedias como las de hoy, hubo varios famosos que tuitearon apoyos al Partido Verde, en específico famosos del espectáculo, pero también del medio futbolístico? Estás viendo en pantalla esos tweets, algunos son muy poquitos de esos tweets. Alex Sintek, Julio César Chávez, Daniel Bisoño, bueno, estuvo también el entonces entrenador de la selección. Vemos aquí a Jorge Van Rankin, a África Zavala, promoviendo un mismo hashtag del Partido Verde, o está también Inés Sainz, o las propuestas también del Partido Verde en aquella ocasión. Lo hicieron entre el viernes y el sábado, un día de la elección. Bueno, eso ocurrió en el 2015. Ayer sucedió exactamente lo mismo, con otros personajes, con otros famosos, a excepción de uno que repitió, pero misma fecha, mismo tipo de elección, una elección intermedia, misma estrategia, mismo partido político. En el 2015, el Partido Verde dijo en su defensa que todos tuitearon por voluntad propia, que él no podía obligar a que los famosos tuitearan. Y tras una serie de impugnaciones, la resolución del 2016 llegó. Estás viendo en pantalla justo una imagen en donde el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación explicó justo de la resolución, que el Partido Verde sí era responsable porque resultó beneficiado. Y no solo se mencionó al partido, los famosos no solo mencionaron al partido, decir, yo voy a votar por tal, sino que también presumieron la plataforma electoral, las propuestas del Partido Verde, lo cual puso en riesgo los principios de la elección, según determinó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esta imagen que te mostré la dio a conocer el entonces magistrado Salvador Nava. Ayer ocurrió algo similar, pero ya no en la plataforma Twitter, sino en Instagram. Influencers y actores promovieron al Partido Verde nuevamente, supuestamente respondiendo a la pregunta de si ya saben por quién votar, y de paso también estuvieron enlistando las propuestas del partido. Fueron al menos 13 personas con cientos de miles o millones de seguidores, como Raúl Araiza, Brandon Peniche, Carla Díaz, Isabel Mado, Fernando Lozada, Romy Marcos, Alex Trechi, Pau Vargas. Te voy a mostrar el fragmento de uno de esos videos de apoyo. He seleccionado uno. Obviamente el objetivo no es promover a ningún partido político, sino evidenciar justo que esto sucedió. Y voy a destacar el de Raúl Araiza. Raúl Araiza es el que ha repetido en esta práctica. Lo hizo en el 2015, lo está haciendo en el 2021, que de hecho, ante las críticas derivado de lo que ocurrió en el 2015, terminó por afiliarse al partido y bueno, incluso le llegaron a dar una candidatura. Estaba viendo detenidamente pues el smog en el que nos encontramos. Me trae a hacer conciencia de que mañana vamos a votar, pero bueno, en mi caso ya son años de estar apoyando toda la cuestión ecológica, apoyando, y soy parte del Partido Verde, pero pueden votar ustedes por quien quieran.
Tiempo después de lo ocurrido en el 2015, me regreso al 2015, hubo un famoso que reveló que el Partido Verde le ofreció dinero para tuitear en su favor. Para que no quede en el olvido este testimonio de Facundo de hace también ya algunos años, en alusión a la oleada de tweets en favor de este partido político en el 2015. A mí, no es mamada, me ofrecieron 2 millones de pesos por tuitear 2 cosas del Partido Verde, la vez que salió una lista donde Miguel Herrera salió manchado. ¿Cuánto quieres por 3 tweets? Y yo decía, no, güey, no quiero nada, güey. Todos tenemos precio. Sí, güey, pero yo valgo más que lo que me vas a poder pagar porque la gente me va a odiar, güey. Los ciudadanos llegamos a las urnas con 91 políticos asesinados en este proceso electoral que inició en septiembre. El proceso completo, más no las campañas. Al menos 36 de estos políticos buscaban un cargo de elección popular. Muchos delincuentes ya votaron en días, en semanas, en meses pasados. A nosotros nos toca votar hoy, nosotros somos más. Por eso, justo la importancia de salir a las urnas. Durante las últimas horas, han habido candidatos, equipos de campaña, políticos, dirigentes de partidos políticos, víctimas de la delincuencia. Pero también han habido ciudadanos víctimas de la delincuencia que voluntariamente están formando parte de este proceso electoral. Desde la instalación de casillas hasta estarán haciendo el resguardo de los votos. Y hoy te voy a presentar breves electorales, pero enfocadas precisamente a esos ciudadanos o quienes están trabajando para hacer posible esta elección. Ayer fueron asaltados en Tula Hidalgo 2 trabajadores de la quinta junta distrital del INE. Les robaron con violencia 2.2 millones de pesos que eran destinados para el alquiler de vehículos, para el traslado de los paquetes electorales, para el traslado de los capacitadores, supervisores. Y bueno, se los quitaron en las inmediaciones de la sucursal de Banamex. Y un colaborador del INE, uno de estos 2, resultó herido por bala en la pierna derecha. Fue hospitalizado y reportado como estable. De hecho, estás viendo en pantalla justo el lugar donde ocurrió el hecho, el cual ya fue denunciado ante la Fiscalía Electoral. También ayer, pero en el Carmen Tequexquitla, esto en Tlaxcala, fue asesinado a tiros otro funcionario de la Junta Distrital, esta de la Junta Distrital 1 del INE, cuando circulaba en su vehículo, lo estás viendo en pantalla, con rótulos también del INE, vaya, identificado plenamente del INE, en la carretera México-Veracruz. Según informes, hombres armados en motocicleta lo alcanzaron, le dispararon para intentar robarle la paquetería electoral, lo cual no lograron. A bordo también de este vehículo había más personas del INE que resultaron ilesas. Este hecho también ya se encuentra denunciado. Ahora bien, ¿qué hay respecto de lo que ha ocurrido en las últimas horas ya con el inicio de este proceso electoral? Han sido detectados ataques violentos, incendios, quema de boletas en los estados de Chiapas, Oaxaca, Veracruz y el Estado de México. Y comienzo por Chiapas. En Parral, Chiapas, mira nada más. Personas armadas irrumpieron en la sección 1837, provocaron disturbios, quemaron estas boletas electorales. Los pobladores detuvieron a una de las personas que provocó estos disturbios. También el hecho ya ha sido denunciado. En Oaxaca, en la capital de Oaxaca, hombres prendieron fuego al techo de un inmueble en donde se iba a instalar la casilla 2058, en la comunidad de Santiago La Hoyaga. Hay acusaciones de que los agresores son gente de una candidata a diputada local, lo cual forma también parte de la investigación. Gracias a Ruth por su apoyo. El Instituto Electoral del Estado confirmó que los paquetes electorales fueron quemados en esa vivienda, lo cual estás viendo en pantalla. Hay que destacar que no se ponen las casillas en instalaciones del Instituto Nacional Electoral. Personas, ciudadanos como tú, como yo, podemos ofrecer también nuestras viviendas si es que es amplio el espacio para que la gente pueda acudir
a votar. No necesariamente cuando atacan a una vivienda en estas circunstancias están haciendo un daño a la autoridad electoral, sino a un ciudadano que se ofreció, que permitió justo prestarla para que se realicen las votaciones. Terrible y lamentable. En Playa Vicente, Veracruz, funcionarios de casilla reportaron que hombres armados llegaron, irrumpieron en sus casas esta madrugada y los amenazaron de muerte para que no asistan a las casillas hoy a hacer su trabajo. Los golpearon, incluso reportaron un robo de tarjetas de dinero. Medios locales también aseguran que representantes del PRI han sido atacados en localidades como Nuevo Ixcatlán y Abasolo del Valle. Este es uno de los testimonios de Veracruz. Y quiero hacer una denuncia ante las autoridades competentes que siendo las 2:45 de la madrugada del día de hoy, hombres armados irrumpieron agresivamente en mi hogar, 6 de junio del año presente, gritándome, entrégueme las credenciales de elector. Me golpearon a mí y a una de mis hijas, llevándose mi cartera con mis tarjetas, dinero en efectivo, y nos prohibieron presentarnos en las casillas, ya que si me presento van a matar a toda mi familia. ¿Y qué hay del clip que te presenté al principio? Bueno, del hecho de Veracruz también ya se encuentra denunciado. ¿Qué hay del clip que te presenté al inicio? ¡Recojan las boletas! Ahorita te lo voy a mostrar completo en unos minutos. Esto ocurrió en Metepec, Estado de México. Es una ciudad pegada, conurbada a Toluca, la capital de la entidad. Ocurrió aproximadamente a las 9 de la mañana con 40 minutos. Y de acuerdo con reportes de vecinos, fueron 20 las personas las que llegaron a destrozar la casilla 2491 en la colonia Providencia. De hecho, hubo también enfrentamiento a golpes. Vecinos llamaron a la policía. No reportaron, una vez que se dio este incidente, destrozaron el lugar y se retiraron media hora después aproximadamente. No reportaron que esto hubiera implicado robo de material electoral. Tras revisar que todo se encontraba en el lugar, fue instalada la votación 30 minutos después del inicio de esta gresca. Desde entonces, vecinos de la zona se encuentran vigilando la casilla armados con palos y con bats. Así se encuentran los ciudadanos defendiendo su derecho al voto. Ante todos estos incidentes que se han registrado y muchos otros de los cuales no hay hasta el momento evidencia o registro por parte en medios, el fiscal electoral José Agustín Ortiz Pinchetti dijo que estos incidentes reportados son derivados de conflictos locales, del ámbito local, que hasta hoy tenían registro, hasta esta mañana tenían registro de 52,000 llamadas telefónicas para presentar denuncias, de las cuales han derivado en poco más de 1,000 averiguaciones previas. Vaya, 1,000 casos que han considerado como serios como para acudir y justo proceder con que avance la revisión de la denuncia. Una cifra que aseguró que, aunque puede parecer mucho, se encuentra muy por debajo de la cifra que estaban esperando para esta jornada. Ahora sí, te comparto el video completo de lo ocurrido en Metepec, Estado de México, durante una votación que, insisto, se reanudó ya sin problema, sin que también hubiera repercusión o que acabara en el robo de papelería electoral. Por lo tanto, hasta este momento no existe un caso en donde se esté hablando que se comprometa el resultado de la elección. Obviamente estaré informando más adelante también en YouTube, pero en Twitch estaré haciendo una transmisión bastante prolongada, en donde estaremos revisando a detalle el resultado de las elecciones, los primeros resultados. Veamos el video, no olvides que los links de todas mis redes sociales están en la descripción de todos mis videos. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Veamos el video. ¡Recojan las boletas!
Retírate, retírate.